Dile, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias. Como palpita mi corazón, es una expresión de agradecimiento a Él. Pedro decía: Señor, ¿a quién iremos? Si tus palabras, la palabra es vida en nosotros. Y hoy podemos disfrutar de esa vida de Cristo en nosotros. Gloria y honra a Él. Alabanza, adoración a Él. Al único santo y digno eres tú, Señor. Padre, muchísimas gracias te damos por todo, Señor, lo que, Señor, tú has hecho, Señor, y lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Cosas grandes y poderosas, Señor. Hoy queremos, Señor, colocar este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que tú has traído a este lugar para ser edificado, Dios, en la verdad presente, Dios. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, jovencita, Señor, que tú traes con el vivo deseo, Señor, de conocerte a ti como el único Dios verdadero, Padre. Así que declaramos, Señor, el ambiente propicio, Señor, para exponer tu palabra, Dios, Señor. Declaramos una vez más, Señor, que este día ya estaba en tu agenda, Señor, y se cumple en esta hora todo lo que tú has diseñado, Padre Celestial, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Salude a la persona que tiene a su lado, dile bienvenido, dile buenas noches. Estamos en este lugar porque queremos conocer más de Cristo, porque queremos conocerle a Él. Este año tenemos un énfasis bien especial y vamos a estar repitiendo ese énfasis hasta que se haga carne en su ser, hasta que sea parte de usted, hasta que usted a diario usted pueda vivir en ese énfasis, hasta los mismos sueños usted pueda repetirlo. Gálatas capítulo 4 versículo 19, que es el énfasis del año. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Di conmigo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es interesante el saber que cada vez que usted lee este versículo, que cada vez que usted lo medita y abre su corazón y su mente para que Dios siga revelando cosas, Él lo sigue haciendo. Yo no sé cuántas veces usted está acostumbrado a leer un versículo, un capítulo, una cita de la palabra, pero llevo repitiendo este versículo más de 12 veces, diciéndole: Señor, hay cosas más tremendas que tú quieres enseñar a tu iglesia en este versículo. Hay personas que se levantan y cuando toman ese celular, ven un versículo y dicen: ya, listo, con esto tengo. Y no es así. Necesitamos interiorizar en la palabra. Necesitamos que la palabra día tras día
sea revelada a nuestra vida. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía que salir a temprana hora de la madrugada a buscar, o más bien a recoger el maná que Dios había mandado desde el cielo. Todos los días ellos tenían que salir a temprana hora de la mañana para recoger ese maná, ese pan del cielo. Y aquellas personas que de pronto dicen, no, yo soy colombiano, y tomaba doble ración para hoy y para mañana, cuando iban a destapar eso que habían recolectado, ya se encontraba un poquito mocoso, añejo. Se había perdido. Porque lo que Dios quería era que el pueblo de Israel día tras día saliera y recogiera el maná diario. Eso podemos decir hoy en día, que Dios lo que más desea es que usted y yo podamos tener una palabra revelada día tras día, que usted cuando salga de su casa usted pueda decir, Dios me habló. Esta palabra Dios me habló. Es la palabra para el día de hoy. Es lo que Dios me ha dicho y en ella camino. Camino diariamente en ella porque es lo que Dios me ha dicho. Pero muy triste que una persona salga de su hogar a trabajar o a estudiar sin tener una palabra revelada de Dios a su vida. Es como ir vacío. Es como ir a un día muy fuerte sin desayunar. Hoy el maná del cielo es Jesucristo. El pan que el Padre nos ha dado, Jesucristo. Y necesitamos conocerle a Él día tras día. No solamente que parafraseemos una palabra o que me aprendo un versículo de memoria, sino que día tras día ese versículo, usted y yo podamos interiorizarlo hasta que se forme parte de nuestro ser. Dile, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo se ha formado en mí. Hasta cuando Cristo se ha formado en mí. Ese es el énfasis de ese año. Gálatas 4:19. Y el tema de hoy es hasta ver al Hijo formado en nosotros. Hasta ver al Hijo formado en usted y en mí. Gálatas 4:19, se lo acabo de decir, hijitos míos, porque no vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si usted tiene un lapicero y tiene su Biblia, tiene una agenda, me gustaría que subrayara esas palabras. Palabra número 1, hijitos míos. Qué interesante que el apóstol Pablo dice, hijitos míos. No de Pedro, no de Apolos, sino míos, dice el apóstol Pablo, hijitos míos. Es decir, no eran desconocidos para el apóstol Pablo. Eso quiere decir que cuando una persona no es desconocido para su pastor, para su apóstol, su profeta, su evangelista, su maestro de la palabra, esa persona está en sus oraciones a diario. La pregunta en esta noche es, ¿será que nosotros, sus pastores, estamos en sus oraciones? ¿Será que nosotros como iglesia están en las oraciones de los pastores? ¿Será que nosotros día tras día pensamos, voy a hacer una oración, voy a agradecerle al Señor por las autoridades que Él ha puesto en este lugar? Pablo decía, hijitos míos, es decir, los tenía en su mente, los tenía en su corazón, los tenía en su espíritu.
era un latido en su corazón, era una preocupación latente de él. Se sentía como un padre responsable por el crecimiento de ellos. Por eso dice, hijitos míos. Subraya esa palabra, hijitos míos. Dice, por quienes vuelvo. O sea, no solamente una vez, sino que desde el comienzo sufría dolores el apóstol Pablo por esa iglesia de Gálatas que estaba siendo formado. Por quienes vuelvo, es decir, otra vez vuelvo a sufrir dolores por usted y por mí. Es decir, él se preocupaba por ver el crecimiento y se preocupaba muchísimo cuando veía que esa gente no crecía, patinaba en el mismo lugar. Yo no sé si usted se preocupa por las personas que Dios ha puesto a su cargo, por su familia, sus padres, sus hijos, al verlos patinar siempre en el mismo lugar, como estancados. Pero el apóstol Pablo sí se preocupaba y decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Qué curioso que el apóstol Pablo utiliza esta palabra dolores de parto. Y eso lo saben mucho más las mujeres que los hombres. ¿Será que un parto es agradable? ¿Será que usted está en la clínica? ¡Ay, qué hermoso! Voy a tener un parto. Estoy tan dichosa. O usted vive saltando de habitación en habitación en el hospital, contándole a todo el mundo: voy a sufrir dolores de parto, hermana. Qué agradable, voy a tener un parto, me van a dar dolores. ¿Cierto que no? El apóstol Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es un dolor que nadie se lo desea, pero el resultado es algo agradable. Mire, amada iglesia, hoy vivimos en una generación que quiere resultados inmediatos. Una generación desesperada por resultados inmediatos. Comida rápida, ¿cierto? ¿Qué vamos a almorzar? Algo rápido. Pidamos, marquemos algo rápido. Respuestas rápidas. Pero usted se demora mucho en contestarme con la pregunta que le hice. Necesito esa pregunta rápido, esa respuesta. Relaciones rápidas. Ni siquiera diga de estas relaciones rápidas. Hoy están aquí, mañana están en otro lugar. Soluciones rápidas. Estamos en una generación que todo quiere rápido. Y muchos vienen a la iglesia y quieren que Cristo, o tienen a su Señor como Salvador, pero pocos están dispuestos a permitir que Él sea formado en nuestras vidas. Y si usted es una persona que en ese año 2026 quiere que Cristo sea formado en cada uno, entonces necesariamente Dios va a utilizar procesos. Esa palabra que no le gusta a mucha gente. A veces me topo con personas y dice: pastor, ore por mí, yo quiero que el Señor haga esto y aquello, lo necesito rápido, que haga eso y aquello. Y no sabe que Dios la está pasando por un proceso. La situación, la que está viviendo, muchas veces quisiéramos que saliéramos rápido de esa situación. Pero muy poco le dice: Señor, ¿para qué estoy atravesando este proceso? ¿Para qué estoy viviendo este proceso familiar, económico, este proceso en la empresa? ¿Para qué? ¿Para qué, Señor?
Sería una buena pregunta para el maestro. Sufrir dolores de parto. El parto no es instantáneo. ¿Cuánto dura un parto, mujeres? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Las más jovencitas miran a las mamás. ¿Cuánto? Algunos duran hasta días. Pero para que ese parto se dé son 9 meses. No es muy cómodo esto de dolores de parto. No es muy cómodo el proceso de formación. Y no es estético que usted diga, ay, qué tan bonito, vea, vamos a ver cómo nace un bebé. Mire que es algo chévere, mire que es algo rico, mire que es algo agradable. ¿Qué agradable va a ser eso? Pero es el único camino para que nazca la vida. Una vida que sale de otra vida. ¿Se había puesto a pensar en eso? Es una vida que sale de otra vida. El problema de muchos creyentes hoy en día es que quieren bendiciones sin procesos. Quieren bendiciones sin procesos del Señor. Quieren victorias sin formación. Y quieren fruto sin raíz. ¿Sabía usted que cuando usted encuentra un árbol bien frondoso es porque su raíz es bien fuerte y generalmente es más grande que el árbol? Para poder sostener el peso del árbol necesita tener una raíz aún más fuerte que él mismo. Muchos creyentes vienen a la iglesia, reciben salvación, pero le huyen al proceso. Entonces dicen, no, eso no funciona, porque cuando Dios comienza a tratar con sus vidas, se desalientan, se desmoralizan y salen frustrados. Porque tienen la mentalidad del mundo, cosas instantáneas y cosas rápidas. Di conmigo, pero en esta iglesia no es así. Sino que Cristo quiere ser formado en nosotros y Él es el centro del evangelio. Cristo no vino solo, Él no vino solo, como algunas personas dicen, a mejorar mi comportamiento. No. Cristo vino a habitar en nuestra vida. A habitar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cristo vino a habitar en tu casa, en tu matrimonio, en tu empresa, en tus hijos. Por eso el libro de Gálatas es tan especial. Gálatas dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oído a esa palabra, subraye, ya no vivo yo, vive Cristo. Esas son palabras muy profundas. Dice, ya no vivo yo. La pregunta en esa noche es, ¿quién vive en nuestras vidas? ¿Vivo yo o vive Cristo? ¿Vive mi alma o vive Cristo? ¿Vive mis emociones o vive Cristo? ¿Vive mis deseos o vive Cristo? ¿Vive mi yo o vive Él? Hay personas que adoran con libertad en este lugar. Les encanta adorar, cantar, danzar. Bueno, no tanto danzar, sino adorar. Es que a veces me emociono. Adorar al Señor. Y aquí lo hacen con tanta libertad que uno dice, ¿cómo será en la casa?
Si aquí adora así, en la casa debe, mejor dicho, volar. Pero a veces es todo lo contrario. Aquí adoran, pero en la casa lloran, la esposa y los hijos, por el mal comportamiento del padre de familia o de la madre de familia, por el antitestimonio, porque no dan realmente un reflejo de que Cristo esté habitando en la vida. Porque en la casa gritan a su pareja, ignoran a sus hijos, reaccionan con sarcasmo, toman decisiones sin consultar a Dios. Y eso no es falta de Biblia. Ellos se saben la Biblia, recitan la Biblia, colocan en el celular versículos bíblicos, dicen gloria a Dios por las diferentes redes sociales, pero en su casa demuestran lo contrario. Yo quiero que usted vea la magnitud de ese versículo: hasta que Cristo se ha formado en nosotros. No va a ser fácil. Nos va a costar que Cristo se ha formado en nosotros. Pastor, no debería decir eso, debería motivar a la iglesia. Yo le digo la verdad, porque antes Cristo quiere derribar ese yo que hay en mi vida. Porque antes Cristo quiere matar ese viejo hombre que nos gobierna. Matar esa mentalidad del viejo hombre que nos gobierna. No, pero es que soy ya nuevo en Cristo Jesús. Pero su mentalidad puede ser una mentalidad del viejo hombre. Pensamientos del viejo hombre, reacciones del viejo hombre, comportamientos del viejo hombre. Así que Cristo no se forma cantando. Cristo se forma, ¿sabe cuándo? Cuando alguien nos ofende. ¿Alguien te ofendió hoy? ¿Tuviste una contrariedad en tu trabajo? ¿Te ofendieron tus hijos? ¿Te ofendió tu esposo, tu esposa? Ahí Cristo quiere formarte. Cuando estamos cansados y aún así respondemos con gracia, la gracia de Dios, ahí Cristo está siendo formado. Cuando tenemos razón y por algún motivo decidimos callar. ¿Sabe cuándo Cristo se forma? Cuando el ego ya no manda en nuestras vidas. Cuando la carne ya no nos gobierna. Y cuando el Espíritu, en el buen sentido de la palabra, toma control de todo nuestro ser. Por eso la formación de Cristo es progresiva. Di conmigo, la formación de Cristo es progresiva, no instantánea. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de un dolores de parto, no una cirugía estética, no una cirugía espiritual, habla de dolor. Hoy muchos quieren oraciones poderosas. Pastor, ore por mí para que me deje esta mala racha. Pastor, ore por mí para salir de la pobreza. Pastor, ore por mí para que me paguen tal plata. Pastor, ore por mí para que me salga una casa. Pastor, ore por mí para que me salga un trabajo. Pero nunca se preparan para el proceso de tener un trabajo. Nunca se capacitan en el proceso para día tras día poder crecer en el conocimiento y poder crecer en la experiencia. Quieren cosas instantáneas. Así que para Dios es mucho más interesante que tu carácter sea formado a tenerte contento en una iglesia.
¿Cuántos son casados en este lugar? Levante la mano. Amén. ¿Cuántos son felizmente casados? Muy poquitos, ¿cierto? Ay, Dios. Como aquel hombre que iba por las calles, muy preocupado. Iba tan preocupado que se le olvidó que ya eran las 9 de la noche y se metió por un callejón oscuro, bien oscuro. Y le salieron dos tipos, la plata o la vida. Y él dijo: hermano, soy casado. ¿Cuál plata? ¿Cuál vida? Estaba muerto el hombre. Problemas en sus hogares. ¿Cuál plata, hermano? ¿Cuál vida? Yo espero que no haya muchas personas o muchos matrimonios así en este lugar. Cuando un matrimonio recién se casan, ¿hay discusiones o no hay discusiones? Muchas discusiones. Ahí Cristo está siendo formado. ¿Cuándo voy a dejar de tener discusiones en mi matrimonio? Diga: cuando Cristo me lleve a su presencia. ¿En serio? Cuando Cristo diga: hijo, ya has sufrido lo suficiente, ven para acá. Del resto todo es un taller de formación. Del resto todo es una formación. Formación de carácter, toda una formación del Hijo de Dios en nuestra vida. Cristo es formado cuando en una familia se sigue aprendiendo a comunicarse. ¿Cuántos hay problemas de comunicación en la familia? Constante, yo veo constantemente ese problema de comunicación entre el esposo y la esposa, entre el hijo y la hija, entre el hijo y la mamá y el papá. Comunicación, problemas de comunicación. Y dice: no, es que se me olvidó, no, es que no le comenté. Ahí Cristo está siendo formado. La pregunta es: ¿queremos que Cristo sea formado en nuestras vidas? No va a ser tarea fácil, porque se necesita renunciar al yo, a mi ego, a lo que me gusta, a lo que me apasiona, que de pronto no sea de acuerdo al plan y al plan original de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra ¿de quién? De Cristo. Mi palabra, no. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Subraye la palabra more y en abundancia. Que la palabra de Cristo more en mi vida en abundancia. Morar significa que ella vive en nosotros. Morar significa 24/7. Morar significa que yo no puedo vivir sin ella. Morar significa que tengo una intimidad con ella. Morar significa que la tengo en la mente, en el corazón y en el espíritu 24/7. Y dice que more abundantemente. ¿Será que la palabra de Dios mora abundantemente en nuestras vidas? Es una buena pregunta para autoevaluarnos. Si muchas veces le dice uno a la gente: hermanito, conéctese al café con Cristo. Recuerde, de 6 a 7 de la mañana, conéctese. Uy, no, pastor, es que me levanté tarde.
Hermanito, recuerde, tenemos programa lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 6 de la mañana. Conéctese. Hermano, tenemos un servicio el viernes. Venga y usted ve el resultado. Gloria a Dios por los que han venido. Bendito sea el Señor. Pero la palabra debe morar de una manera abundante en nosotros, enseñándonos y exhortándonos. El problema es que mucha gente quiere exhortar sin tener una palabra de Dios en sus corazones. Son expertos en exhortar a la gente, pero exhorta de una manera carnal. Hay gente experta en ver los defectos a los demás y decírselos de una manera carnal, porque no tienen la palabra morando en sus vidas. Con toda sabiduría. A mí siempre me ha impactado el proverbio que dice: como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En otra versión dice: es la palabra dicha en el momento indicado. Significa sabiduría para hablar. En ese año Dios quiere formar esa sabiduría en nosotros para escuchar y para hablar. Que seamos sabios para escuchar y que seamos sabios para hablar. Que seamos finos al hablar. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himno y cánticos espirituales. Amada iglesia, la palabra debe habitar en cada uno de nosotros. No solo visitarnos, porque una cosa es la persona que viene de visita y otra cosa es la persona que mora en la casa. La palabra debe morar en nuestra vida. La palabra debe ser un tesoro en nuestros corazones. No leer solamente un versículo bíblico y con eso ya tenemos para todo el día. O pensar que le estamos haciendo un favor al Señor al subirme en este lugar. Es permitir que la palabra de Dios me corrija. Es permitir que la palabra de Dios nos hable en casa. Es permitir que la palabra de Dios me exhorte en cómo manejo mis finanzas. Es permitir que la palabra de Dios me exhorte en cómo respondo en medio de la presión. Es permitir que la palabra de Dios me exhorte en medio de los procesos y que esos procesos no me vayan a destruir, sino que nos moldeen. ¿Le ha preguntado usted al Señor para qué está viviendo ese proceso que tienes ahora? Por eso la formación de Cristo inicia en el hogar. No acá en esa tarima, allá en el hogar es donde inicia el proceso de formación. En el hogar. Por eso el primer lugar donde se nota a Cristo viviendo es en nuestra casa. En tu casa, en mi casa. Es el primer lugar donde debe notarse que Cristo se manifiesta. ¿Y cómo se nota cuando Cristo se manifiesta? Cuando corriges a tus hijos. Pero lo corrige y los haces con enojo o con propósito. Porque cuando lo haces con enojo puedes lastimar su identidad. Pero cuando lo haces con propósito es para edificar la vida del pequeño. Cuando hay tensión en tu pareja,
Cuando hay discusiones, ¿tú qué es lo que buscas? ¿Ganar la discusión? Porque hay gente experta en ganar la discusión. Hay hombres expertos en ganar la discusión, mujeres expertas en ganar la situación. Problemas, peleas. Consejo: nunca discutas con una mujer, porque de plano ya sales perdiendo. Solo escucha. Porque la idea es proteger la relación, proteger la pareja. Cuando hay diferencias en tu familia, ¿tú qué es lo que haces? ¿Levantas muros o por el contrario construye puentes de reconciliación? Hay hombres expertos en eso, en construir puentes. Puentes donde la gente pueda vivir en paz. Me refiero que cuando hay una discusión, el hombre lo que menos quiere es pelear con ella. Y también mujeres expertas en reconciliar, que lo que menos quiere es discutir con el esposo. Y lo que más quieren es manifestar a Cristo en ese hogar. Muchos quieren un Cristo poderoso en la iglesia, pero nunca permiten que Cristo gobierne en su hogar. Porque el que gobierna en ese hogar entonces es la carne. Mira, si Cristo no gobierna en una vida, en una casa, en una familia, en un hogar, lo que está gobernando es la carne, el yo, el ego, tú mismo. Así que en ese año 2026 podemos decidir quién gobierna, o Cristo o la carne. O solo estamos actuando en público. Cuando la carne gobierna, solamente estamos actuando en público. Por eso los grupos familiares son talleres de trabajo donde se forma el carácter de la vida de las personas. Por eso la formación en Cristo desmantela la vieja naturaleza. Mira, la vieja naturaleza siempre quiere responder rápido. La vieja naturaleza siempre quiere defenderse. La vieja naturaleza siempre quiere justificar sus reacciones. La vieja naturaleza siempre quiere echarle la culpa de todo a los demás. ¿Se ha encontrado usted con gente así? No, hermano, es que el error no es mío, siempre ha sido suyo. ¿Se ha encontrado usted con gente así? Yo sí me he encontrado con gente así. Con gente que dice: hermano, así soy yo. El que me conoce sabe cómo soy yo. Ahí está hablando es la carne. Pero una persona centrada en Cristo responde: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Una persona en la carne: yo no perdono hasta cuando no me pidan perdón. Pero una persona en Cristo es: Cristo me perdonó, yo también debo perdonar. Gente que dice: no, es que yo digo lo que siento. Ok, pero ¿sabe qué hace Cristo? Cristo edifica cuando habla. Cristo edifica cuando habla. Efesios capítulo 22, versículo 24. Efesios capítulo 22, versículo 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Lo que yo hacía cuando Cristo no gobernaba mi vida. Y dice la palabra: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
despojados. No es que Dios lo va a despojar, es que usted necesita despojarse. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amada iglesia, ¿de qué hombre debemos despojarnos? Porque usted lleva, digamos que usted conoció al Señor a los 25 años. Pues usted vivió 24 años con el viejo hombre. Despojarse de esa mentalidad va a ser una tarea bien especial. Despojarse de esos pensamientos erróneos que no están de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios va a ser una tarea bien buena. Despojarse del viejo hombre y Cristo debe manifestarse. Por eso, iglesia, no se trata de aparentar una espiritualidad, se trata de reflejar a Cristo a diario, en lo cotidiano, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de vivir en ese hogar. Por eso en este mes no vamos a pedir solo bendiciones, porque Él ya nos bendijo con toda bendición, sino que vamos a pedir que Cristo sea formado en nosotros a diario. Y nosotros podemos decir: Señor, que Cristo sea formado en mí, que Cristo sea visible en mi casa, en mi familia, que Cristo sea visible en mi familia, que se forme en ella, y que esa familia se convierta en un mensaje vivo del reino de Dios latente. Cristo quiere manifestar esa nueva naturaleza en nuestra vida. Solo necesita que nosotros le dejemos. Solo necesita que nosotros renunciemos a ese viejo hombre, a esa vieja manera de pensar, a esa mentalidad del viejo hombre. Sería muy bueno que pudiéramos hacernos un examen con esta sencilla pregunta y que usted pueda contestarla en su casa y que pueda escribirla. ¿Cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo era yo antes de conocer a Cristo? Y pueda escribir todas las características de cómo era usted antes de Cristo. Y en la otra hoja, donde usted pueda compararla, usted puede decir: ahora cómo soy en Cristo, realmente cómo soy. Y luego pueda sacar un balance. Si lo que estaba aquí aún sigue permaneciendo aquí, necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Si todavía algunas características del viejo hombre permanecen ahora en mi vida, necesito que Cristo sea formado en mi familia. Amada iglesia, ese es el trabajo que el apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuándo termina la tarea? Esa es una tarea a diario. Esa es una tarea hasta que la gente vea a Cristo reflejada en nuestra vida. Que no nos vean a nosotros, que vean a Cristo, el Cristo que portamos, el Cristo que nos gobierna. Debe manifestarse. De lo contrario, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, pero no a Dios.
Necesitamos que el gobierno de Dios sea manifestado en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestra nación, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo le invito a que usted pueda ponerse en pie, por favor. Solamente hemos hablado de 3 pasajes bien especiales, pero ese pasaje de Gálatas 4:19 es para que a diario podamos estar repitiéndolo, memorizándolo, viviéndolo, que Cristo se ha formado en nosotros. Necesitamos eso en esta iglesia. Necesitamos que Cristo se vea en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera como reaccionamos, como corregimos, como vivimos con el esposo, con la esposa. Que el esposo vea a Cristo en la esposa, y que la esposa vea a Cristo en el esposo. Que los hijos vean a Cristo en su mamá, y que la madre vea a Cristo en sus hijos. Esa es la tarea de este año. Bienvenidos a la formación de Cristo en nuestro ser. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has enseñado en esta mañana, por la bendición que nos das de estar delante de ti, Señor. Anhelamos, Señor, que Cristo siga formándose en nuestras vidas, Señor. Señor, que a diario podamos vivir en ti, Señor, y que tú vivas en nosotros, Señor. Padre, no es solamente una palabra en esta noche, Señor, sino que es una formación, Padre, un despertar de esta formación en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias por cada persona. Gracias por cada ofrendador alegre, Dios. Por cada persona, Señor, que sabe, que aplica y que vive la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada servidor, por cada milla extra. Gracias por cada persona que ha venido hoy para ser edificado, y oro ante ti para que tu Espíritu Santo siga recordando esta palabra a su vida. Para que tu Espíritu Santo, Señor, siga taladrando el corazón con cada palabra que hemos escuchado, Señor, en este servicio de viernes en familia, Señor. Gracias por las bendiciones que tú ya nos has dado, Señor. Pero hoy declaramos que Cristo se forma día tras día en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una feliz noche.